Paz y bien, hermanos. Primera predicación de Adviento. El Adviento que vivieron los profetas. Hermanos, hace 7 años, por la buena armonía y el impulso de mis hermanos, me lancé a subir a este podium de internet y lanzar la palabra de Dios desde mi computadora. Y así domingo tras domingo he ido grabando la homilía correspondiente. Al principio era sencillamente el texto que podía leer, el que entrara en la computadora, y el audio. Más tarde yo mismo supe cómo se podía grabar esto en una webcam, una cámara para la red, y desde entonces, en vez de audio, es el video. Y han sido pues 6 advientos los que he ido grabando la homilía correspondiente a cada uno de los 4 domingos. Creo no haber faltado ninguno. Este año he tenido un pensamiento. No voy a hacer homilías de Adviento. Voy a cambiar de registro. En lugar de homilía voy a hacer algo que podría llamar predicación de Adviento, con más libertad, sin ajustarme exactamente a los textos de la liturgia de cada domingo. La homilía, después del concilio, ha tenido un prestigio enorme. Y los últimos papas nos han dado unos documentos preciosos acerca de lo que es la homilía, y toda esa documentación ha terminado en un directorio homilético. La homilía, hermanos, no es una meditación de ejercicios. La homilía no es una clase de Sagrada Escritura. La homilía no es el desarrollo de un tema espiritual para entrar en discusión y en debate, no. La homilía es la transmisión de la palabra de Dios partiendo de los textos del día encuadrados en la celebración litúrgica. De manera que si la homilía es en la misa, porque puede haber homilía en las vísperas, en laudes, si la homilía se pronuncia en la misa, la homilía nos va a llevar al corazón de la Eucaristía, que es la plegaria eucarística. Y entonces, la plegaria eucarística, el sacerdote junto con toda la comunidad celebrante ha de presenciar el misterio, la gloria de Dios, y vale para la plegaria eucarística lo que los documentos de la Iglesia dicen a propósito de los salmos, que se deben rezar con la reverencia debida a la majestad divina y al mismo tiempo con alegría de espíritu y dulzura amorosa, tal como conviene a la libertad de los hijos de Dios. Pues bien, hermanos, con este preámbulo entro a decirles que este año vamos a transmitir el mensaje de nuestra fe en el Adviento en 4 direcciones que las enuncio ya desde el principio. En este primer domingo, el Adviento de Dios que esperaron los profetas. ¿Cómo leer los profetas desde el misterio de la venida de Dios en la encarnación? Segundo domingo, el Adviento que vivió Jesús. La vida de Jesús es la expresión del advenimiento del reino de Dios. Tercer domingo, el Adviento que quisiera vivir yo con las múltiples riquezas que encierra este tiempo primaveral precioso de la Iglesia. Cuarto domingo, el Adviento que vivió la Virgen María.
Y pongo a la Virgen María en el cuarto domingo, parece que le correspondería, después de Jesucristo, ponerla a ella, pero la pongo en el cuarto domingo porque siempre el cuarto domingo el Evangelio es de la Virgen. Vamos pues a entrar directamente en el tema de hoy. Dios llega. ¿Cómo han visto los profetas la llegada de Dios? Digamos primeramente que Adviento es una palabra que ha venido del latín y que en griego se diría parusía y significa ni más ni menos que llegada. Pero se trata de una llegada solemne, festiva, importante. Es la llegada del emperador, es la llegada del general que viene después de la victoria en plan de hacer gala de sus conquistas. La venida de un personaje importante. Por ejemplo, aquí en México, ¿cómo se le ha recibido al Papa cuando ha llegado? 5 veces, creo que fueron las venidas de Juan Pablo II, no sé si llegó a la quinta. Y el Papa Francisco, pues ha llegado a México y estuvimos recibiéndole en Morelia. Adviento o advenimiento, que supone un recibimiento de parte de nosotros. Pues bien, esto es el Adviento. Los profetas han esperado el adviento de Dios. ¿Cómo expresar esto? Los patriarcas y los profetas son los testigos más singulares en el Antiguo Testamento de la venida de Dios. Dios ha entrado en la vida de los profetas y ellos nos lo han anunciado y nos lo siguen anunciando. El momento de la entrada de Dios en la vida de un profeta se llama la vocación. Vamos a recordar la vocación el primero de los profetas que nos han dejado escritos, que es Amós. Amós era un pastor, un cultivador, y había nacido al sur de Jerusalén y estaba predicando en un santuario del norte, estaba predicando en Betel. Y en un determinado momento el responsable del santuario le dice: vidente, vete, huye al territorio de Judá. Allí podrás ganarte el pan y allí profetizarás, pero en Betel no vuelvas a profetizar porque es el santuario del rey y la casa del reino. Esto le dice a Masías. Y entonces el profeta le responde: yo no soy profeta, ni hijo de profetas. Yo soy un pastor y un cultivador de sicómoros. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: ve y profetiza a la casa de Israel. Así pues, el profeta es un vidente de Dios que lleva en su corazón la palabra que Dios le ha comunicado. Jeremías fue llamado muy joven, tendría alrededor de 20 años cuando Dios le llamó para profeta. No quería, pero Dios le ordenó que fuera profeta de su pueblo y profeta de las naciones. Sufrió mucho las pasiones de Jeremías y en cierta ocasión él se expresaba así: no lo recordaré, no volveré a hablar en su nombre. Pensé en olvidarme, pero había en mis entrañas como un fuego, algo ardiente encerrado en mis huesos. Yo intentaba sofocarlo y no podía. Esto es el profeta, el que tiene en su corazón la palabra de Dios y tiene que transmitirla. Y la Iglesia tiene que transmitir la palabra de Dios, no simplemente como enseñanza, como doctrina, sino como vivencia de la presencia de Dios en su propio corazón. Y esto es lo que debemos hacer quienes nos dedicamos a anunciar la palabra de Dios, no como clase en la universidad, sino como palabra viva en medio del pueblo de Dios.
Leer los profetas es una experiencia singular. Es una experiencia que te traspasa el alma. Así le ocurre al que se ha acercado a la Biblia con pasión. ¿Cómo conocer a Dios? Pues vete a escuchar a estos grandes testigos de Dios. Los profetas, hermanos, siempre que hablan, hablan de Dios. Incluso podemos decir, hablan solo de Dios, porque las demás cosas les interesan solo en cuanto que son cosas de Dios. Cuando estamos diciendo los profetas, ¿a quiénes nos referimos? Nos referimos en concreto a ese conjunto de libros que son los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Esos son los 4 grandes profetas. Pero después vienen los otros profetas que los llamamos menores porque sus libros son más reducidos. Y los voy a recordar. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Es un conjunto de libros divididos en capítulos que suman, si no me equivoco, 286. Antes había habido grandísimos profetas, y el principal de ellos es Elías, pero esos profetas no escribieron. Por eso su mensaje no lo sabemos sino por las narraciones que nos han dejado. Pues bien, nos centramos en esto. Para los profetas, ¿quién es Dios? ¿Qué dicen los profetas de Dios? Los profetas, todos ellos, cuando transmiten un mensaje, dicen, esto dice el Señor. Así habla Yahvé. No dicen, esto dijo el Señor. No, esto dice, esto lo está diciendo. Y si hoy nosotros leemos los profetas, no es por lo que ellos dijeron, sino por lo que nos está diciendo hoy a nosotros a través de los profetas. Uno toma la Sagrada Escritura, la abre, pues por ejemplo, el profeta de Adviento, Isaías, la segunda parte de Isaías, son unos capítulos bellísimos. Y esto me lo está diciendo Dios a mí hoy. Consolad, consolad a mi pueblo, decid al corazón de Jerusalén que ya ha pagado sus culpas, que ya ha pagado el doble de lo que debía. Todo esto es bellísimo porque uno cae en la cuenta de que Dios me lo está diciendo a mí, a mí, a mí. Los profetas, desde el primero al último, me dice que ese Dios en el cual creemos, ese que llamamos nuestro Dios, es siempre, siempre, siempre el Dios de la alianza. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es relación, que Dios no es una soledad infinita, perdida allí en el espacio infinito. Dios es relación. ¿Con quién? Con el hombre, conmigo, con Israel. Todo lo que en la Sagrada Escritura leamos sobre Dios, lo hemos de leer desde ese perfil del Dios de la alianza, el Dios del diálogo es el que llega hasta mí. Pero, hermanos, decimos que llega Dios. Atención, que nos pueden decir, no, Dios no va a venir, Dios ha llegado, Dios está dentro de ti. Recordemos aquel famoso discurso de San Pablo en Atenas, cuando paseó por la ciudad y vio los dioses de los atenienses que querían estar contentos a todos. Y entonces San Pablo hizo un discurso famoso y dice, bueno, os voy a hablar de un Dios que he encontrado por ahí. Pues, ¿qué había encontrado San Pablo? Había encontrado un altar al Dios desconocido. Ese es el que yo os voy a traer.
No hace falta que le pongamos a Dios en una estatua porque en Él vivimos, existimos y nos movemos. Como dijeron algunos de vuestros poetas, somos estirpe de Dios. Así pues, hermanos, eh, fuera de los profetas de Israel, los otros profetas ya dijeron que Dios está en el hombre. Dios ha llegado al hombre. Esto es cierto. Pero al mismo tiempo vamos a encontrar en nuestra lectura esa promesa de Dios que va a llegar, que va a actuar. El primero de los profetas en la línea de los profetas históricos, Amós, nos va a hablar de el día de Yahvé. Dios va a llegar de una manera portentosa. Cuando uno va viendo una página y otra página de los profetas que dicen cosas aparentemente tan revueltas, al final, después de haber leído todo, uno se pregunta, ¿quién es el Dios de los profetas? Es el Dios de Jesús. ¿Quién es ese Dios de los profetas? Mira, lo primero de todo, Dios es presencia. Presencia. ¿Presencia dónde? Dios es presencia en la creación y en la historia. Dios es presencia en lo más profundo de tu propio corazón. No se puede escapar uno de Dios. Dios es esa presencia que está en lo más íntimo de mi ser y que me dice que yo estoy destinado para justamente esa alianza, para ese diálogo con Dios. Uno lee los profetas y entiende mejor que Dios es el Dios viviente. Vamos a definir qué es esta presencia de Dios, ese Dios presente de nuestra alianza. Los profetas que han sentido esa presencia de Dios, ¿cómo la han descrito? Isaías es llamado a su vocación en el templo, en una visión maravillosa que él tuvo, vio la gloria de Dios y vio el trono de Dios y escuchó que unos serafines estaban cantando y gritándose unos a otros, Santo, 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 Santo. ¿Quién es Dios? El Santo. ¿Y qué quiere decir santo? Dios es el infinito, del cual no podemos decir nada. Y entonces Isaías va a tomar esta palabra santo y va a darnos una definición de Dios. Dios es el Santo de Israel. Esta expresión es típica del profeta Isaías. Dios es el Santo de Israel, el Santo de Israel. Vamos a ver cómo podríamos nosotros orientar las grandes verdades que los profetas nos han transmitido acerca de Dios. La presencia de Dios nos abre a ese misterio infinito de Dios y nos dice que ese Dios que el hombre no puede pronunciar es, sin embargo, el Dios que nos atrae a Él y que nos llama a entrar en su propia intimidad. Por lo tanto, he aquí estas cuatro grandes afirmaciones con las cuales podemos orientarnos en el conocimiento de Dios. Primero, Dios es el misterio adorable que está incrustado en nuestro ser y que nos lanza a lo infinito. Dios es ese.
Segundo, Dios es la presencia que llena la creación y la historia, que son los dos libros en los cuales Dios se revela. Tercero, Dios ha hecho una historia y no la ha terminado. Esa historia la continúa haciendo hoy con nosotros y la va a llevar a su consumación. Y cuarto, Dios, que está metido en esta historia nuestra tan revuelta, tan alterada, historia de infidelidades, de advertencias, de reprensiones de Dios, al final, tiene una palabra que nos ama, que perdona todo, y la última palabra de los profetas es Dios te ama. Tomen el profeta Amós, primero de la serie histórica, último capítulo, que Dios te ama. Tomen el profeta Oseas, tomen a Miqueas, Dios te ama, Dios te ama. Yo los perdonaré porque soy Dios y no soy hombre. Va uno recorriendo los oráculos y va diciendo, me parece que con demasiada facilidad nosotros frívolamente decimos que el Dios del Antiguo Testamento era el Dios severo del castigo, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es el Sagrado Corazón de Jesús. Hermanos, esto no es así. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los profetas, al final es el Dios del amor. Les voy a dar algunas comparaciones. Si Dios es alianza, ¿a qué lo compararemos? Pues la Sagrada Escritura nos dice que Dios es el creador de cielo y tierra, que Dios es Padre, que Dios es amigo. Y espántense, nos dice que Dios es esposo. En el siglo VIII antes de Jesucristo, el profeta Oseas, en el capítulo 2, nos da esta frase maravillosa hablando de lo que va a hacer Él con su pueblo, cuando nos dicen en el versículo 21 del capítulo 2, Oseas, que dice, me desposaré contigo para siempre. Hermanos, no es posible. Esto es una locura. Decir que Dios se va a desposar con el hombre. No, lo dice la Sagrada Escritura. Me desposaré contigo para siempre. Me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. ¿Quién es Dios? Dios es el esposo de mi corazón. Eso lo anuncian los profetas. Vamos recorriendo los profetas y vamos viendo sus furias, porque el cúmulo de oráculos de reprensión y de castigo para los pecados es cuantitativamente mayor que los oráculos bonitos de consolación. Pero al final la imagen última que nos da es que Dios es el Dios del amor. Si conociéramos este amor de Dios, y este asunto se va perfilando cada vez más y más y más hasta que al final, uno que ya ha conocido la llegada de Dios en Jesucristo dice, es que el Antiguo Testamento me está empujando como para decir que Dios es el Dios encarnado.
En este primer domingo de Cuaresma, leemos como primera lectura, estamos en el año B, un texto tardío de Isaías, donde en el capítulo 63 se dice: Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Ese es tu nombre. ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejar endurecer nuestro corazón al punto de no volverte, de no temerte? Vuélvete por amor a tus siervos, a las tribus de tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas en tu presencia. San Marcos dice que cuando se bautizó Jesús, se rasgaron los cielos, se cumplía este deseo del profeta. Hermanos, yo les invito a leer los profetas, pero a leerlos desde la encarnación de Dios. Los profetas no acabaron de decirlo, Jesús nos lo ha dicho. Los profetas, incluso los libros sapienciales, nos dicen que Dios estaba en la ley y que la ley bajó a los hombres. Una frase muy bonita que se encuentra en Baruch, que la leemos en la vigilia pascual, y convivió entre los hombres. Es una frase para expresar el gran don que tuvo Israel de poder tener en sus manos la ley de Dios y amar a Dios según la voluntad de Dios. Pero todo esto, bellísimo, 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 tiene un final. Y el final es este: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es el Dios de nuestra fe, hermanos. Ese es el Dios que nosotros celebramos y que cada año, al llegar el tiempo de Adviento, lo gustamos con nuestros cánticos, nuestras meditaciones, nuestros poemas. Dios llega a nosotros. Los profetas nos lo han anunciado y Jesús se hizo presente como Hijo de Dios en medio de nosotros. Amén.